noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa Pescador de Hombres, de hoy día, viernes 20 de septiembre del año 2024. Ante todo, permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde el plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas noches, queridos compañeros, feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más, luego de una pequeña ausencia que hemos tenido del programa en las transmisiones de la visita del Papa. A ver, tenemos para este domingo el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús se sentó, los llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es un lindo evangelio, la continuación del domingo pasado, solamente para recordar, es cuando Pedro le dice que no puede pasar por la crucifixión y muerte, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. En este evangelio sigue la historia después de aquello que he contado, y nos dice que seguía instruyéndolo a los apóstoles, que no es otra cosa que irles abriendo el camino de lo que les iba a tocar seguir adelante mientras él ya hubiera ascendido a los cielos. Pero tiene un aspecto muy importante al resaltar, que es el hecho de el ser humilde. Quien quiera ser el primero, que sea el último. En nuestra vida real, ¿cuánto de cierto se está cumpliendo? ¿Cuánto de esto se cumple en la verdad? Todos caemos a veces en ese egoísmo y egocentrismo de tener que ser los número uno y que después la gente haga lo que nosotros queremos. Lo vemos en empresas, lo vemos en familias, pero también lo vemos en el Estado, el gobierno. ¿Ya? Ese yoísmo, ese que hoy es toda un concepto tan complicado. Yo soy de las personas que ya no leo noticias, ni veo televisión, noticias por televisión. Pero me voy enterando de las noticias que quiero enterarme y veo que todos están a favor de los que están en contra y están en contra de los que están a favor. Entonces, qué bien que cae este evangelio en, en esta crisis de credibilidad que se sigue, porque aquí todos quieren ser primeros. Incluso hay muchos, los que proponen el aborto, por ejemplo.
los que están proponiendo toda todas estas nuevas corrientes de identidad de género y todo lo demás, se convierten en dioses o pretenden convertirse en dioses. Existen esos falsos ídolos que empiezan con el grito, con las redes sociales, a querer tomar espacio. Aunque no es un programa, ni nos metemos generalmente en política, pero tenemos que ver los aspectos de la vida diaria que comparados con el Evangelio suceden. En este país de 18 millones de habitantes, y veía que la población en el último censo descendió porque hay más de 2 millones de personas fuera y siguen saliendo. 17 candidatos, creo que ahora quedaron en 16 o en 15, qué sé yo, candidatos para 13 millones de habitantes, de votantes. Entonces, qué bien que cae este evangelio ahí, porque si uno elige es para servir, no para ser servido. Y por otro lado, cuando vemos las instituciones públicas que se mantienen en base a lo que nosotros pagamos como impuestos, y cuando tú vas a pedir algo que es tu derecho, te hacen ir a la cola o estás a expensas de que te quieran o no te quieran atender. Qué bien que quedaría recortar este evangelio y enviarlo a todas las instituciones públicas para que no sean los primeros sino los últimos. Porque además, queridos radioescuchas, nosotros somos los que pagamos los sueldos. Francesco. Así es, Martín. Justamente lo que tú decías, este evangelio se centra en el servicio a los demás. Y hay dos connotaciones importantes que vienen en el evangelio, que entenderíamos por las palabras de Jesús. Una, que todo servicio conlleva dos cosas: dos, humildad y sacrificio. Si ponemos a ver la vida de Jesús, que fue una vida de servicio, de sacrificio, ¿ya? Sacrificio que terminó en la cruz por nuestra salvación. Y dos, en la parte final del Evangelio, lo dice claramente: sean como los niños. ¿Por qué pone al niño como figura para que entiendan los adultos? Porque el niño no conoce de maldad, el niño no conoce de protocolos, el niño no conoce de afán personal. El niño tiene un alma normalmente mucho más blanca, mucho más pura que la del adulto, y actúa por convicción y bienestar, trata de ayudar. Entonces hay que tener siempre en mente al leer este evangelio eso: servicio, humildad y ser como los niños. Y ese servicio va a ser doloroso, lo vimos en el evangelio de hoy. Hay una idea muy clara que les quisiera comentar, y es justamente esto de que los que quieran ser los primeros, que sean los últimos para servir. Como yo te conté, Martín, hace poco tuve la bendición de poder viajar después de muchos años nuevamente a los países escandinavos. Y tienen cosas buenas que copiar. En Suecia, en los parqueos de las instituciones públicas, ¿ya? Los que llegan primero y temprano se parquean al final del parqueo y caminan hasta el edificio o hasta la oficina donde tienen que entrar, dejando la primera línea de parqueo para los que vienen tarde, porque suponen que los que vienen tarde porque tienen algún problema que los ha atrasado, y por ende quieren ayudar teniendo un parqueo cercano para disminuir esa tardanza, que tengan que caminar menos. Eso es el servicio también. Eso es. No trabajar para servirme y madrugar, si queremos ponerlo así, para servirme a mí mismo, sino para servir primero a los demás. Si sirvo primero a Dios y a los demás, que es el primero y segundo mandamiento, si lo queremos analizar así,
automáticamente el bienestar, el bien me va a llegar a mí por añadidura. Eso es la invitación de este Evangelio del día de hoy. Martín. Sí, también la parte del pasaje habla sobre que los discípulos no entendían todo lo que Jesús hablaba. Eh, y iban en el camino hablando sobre eh, todo esto, y Jesús se da cuenta y les pregunta. En estos pasajes del Evangelio se cumplen con la función de ser una suerte de un espejo, es decir, en relación a la vida actual que llevamos en el mundo, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros no entendemos por qué suceden, y hay otras que no queremos entender. Hay una gran diferencia. El no querer y el cerrarnos es siempre entrar en ese papel egoísta. Yo primero, yo impongo las normas del juego. Muchas veces tampoco nosotros entendemos el Evangelio, no solamente los apóstoles, nosotros tampoco lo entendemos, porque si lo entendiéramos, trataríamos de vivir el Evangelio, no solamente leerlo, sino vivir. Cuando la palabra de Jesús nos da vida y su presencia en nosotros es palpable, porque es lo que se logra a través del Evangelio. Que este sea un camino de enseñanza. Estamos hablando de 21 siglos atrás, pero tiene y toma sentido de quién vienen las palabras. No solamente que podamos separarnos de la palabra y querer hacer lo que nosotros queremos. Por encima de todas las leyes está la ley de la vida, y la ley de la vida es la ley de Dios. Que nos la quieren encasillar, que nos la quieren poner a ser más difícil cada vez, pues hay que centrarse en este ejemplo del Evangelio. Hay que hacer lo que Jesús les dice a los apóstoles. O sea, lo que es natural, no tienes que inventarlo, no tienes que cambiarlo. Lo que es natural, simplemente tienes que hacerlo. Como muchas veces no queremos entender, entonces por eso nos da miedo preguntar y profundizar también. Nos da miedo expresar nuestra voluntad, aunque sí la expresamos con los votos, cuando votamos cada acto que tenemos que ir a votar obligatoriamente. ¿Qué sería si no fuera obligatorio? ¿Cómo sería la cosa? O sea, realmente no sabemos, es impredecible. Pero nosotros nos cerramos a no querer entender también la palabra del Señor, que nos da tantas fórmulas de vida. Y es eso lo que tiene a los países en crisis. El tratar de estar inventando cosas nuevas, leyes nuevas. O sea, enderezar al hombre que por naturaleza nace. Ya le han puesto la ley prácticamente al nacimiento con decidir en el aborto, por ejemplo, si una mujer da o no da luz. La misma madre hoy se quiere privar de ese sentimiento de madre. ¿Qué pedimos? Mucho, porque cuando estamos en momentos duros, ahí sí, acudimos a Dios a pedir que por favor nos solucione. Preguntémonos, ¿cuánto damos? Porque tendríamos que dar muchas gracias solamente por un milagro que sucedió hoy día. Ese milagro que sucedió hoy día es: nacimos o empezamos un nuevo día, vivimos un nuevo día. Hay muchos que quedaron dormidos para siempre. Entonces, esto
de complicarse la vida. Es tan sencillo analizar la vida cuando la hacemos a la luz del Evangelio. Hermanos, leer el Evangelio nos toma probablemente 3 minutos. Reflexionar el Evangelio nos toma 15 minutos. Van 18. Por ahí buscar algún artículo, 20, 25 minutos. 25 minutos de un día de 24 horas. Cuando leemos el Evangelio, vivimos el Evangelio todo el día, las 24 horas. Francesco. Así es, Martín. Vivir nuestra vida al lado del Señor. Leer y meditar el Evangelio como meta personal todos los días. Poquito tiempo. No hay que cargar una Biblia. Con tener el celular a la mano suficiente. Me pongo en Google y pongo el Evangelio de hoy, viernes 20 de septiembre de 2024. Y ahí me salen todas las lecturas del día. Y las meditaciones también. Es solo cuestión de proponérselo y dejar de perder tiempo en redes sociales, en los chats, que a veces poco o nada aportan. Quería leerles las palabras del Santo Padre a raíz de este Evangelio. Y por cierto, al comienzo del programa dije que no habíamos transmitido 2 programas por la visita del Santo Padre, ojo, a Asia y a Oceanía, donde estuvo recientemente. No es que estuvo de visita por aquí cerca. Eh, Corrijo ese comentario. Pero bueno, dice, hoy en día la palabra servicio parece un poco descolorida, desgastada por el uso, pero en el Evangelio tiene un significado preciso y concreto. Servir no es una expresión de cortesía, es hacer como Jesús, que, resumiendo su vida en pocas palabras, dijo que había venido no a ser servido, sino a servir. Esto lo podemos encontrar en la cita bíblica Marcos 10, versículo 45. Así dijo el Señor. Por eso, si queremos seguir a Jesús, debemos recorrer, perdón, el camino que Él mismo ha trazado, el camino del servicio. Jesús abraza a ese niño y dice que quien recibe a un pequeño, es decir, a un niño, lo recibe a Él. Esto es, en primer lugar, ¿a quién servir? A los que necesitan recibir y no tienen nada que devolver. Esta frase es bellísima del Papa Francisco. En primer lugar, la repito, ¿a quién servir? A los que necesitan recibir y no tienen nada que devolver. Claro, porque también lo hemos visto en otros evangelios a lo largo del camino, ¿ya? Si yo sirvo para recibir algo a cambio, eso es más una transacción que un servicio. Servir a los que necesitan y no tienen nada para devolver, acogiendo a los que están en los márgenes, desatendidos, acogemos a Jesús, porque Él está ahí en todos y cada uno de ellos. Preguntémonos, yo que sigo a Jesús, ¿me intereso por los más abandonados o como los discípulos de aquel día busco la gratificación personal? ¿Entiendo la vida como una competición para abrirme un hueco a costa de los demás? ¿O creo que sobresalir es sinceramente servir? Y concretamente, ¿dedico tiempo a algún pequeño o a una persona que no tiene medios para corresponderme? ¿Me ocupo de alguien que no puede devolverme el favor? ¿O solo de mis familiares y amigos? Qué bella reflexión, Martín. Creo que deja clara la idea justamente de Jesús en su Evangelio. Adelante. Sí, también nos presenta este nuevo anuncio de la pasión, muerte y resurrección. Al igual que la semana pasada, Jesús está preparando a los discípulos para eso que ellos van a tener que actuar posteriormente a que Él ya no esté en este mundo. Pero Marcos lo resalta muy bien
el evangelista Marcos lo resalta muy bien, porque en el fondo los apóstoles todavía están pensando en aquel Mesías glorioso, ese Mesías que mostrará el poder, que fue el que durante todo el Antiguo Testamento se vende. El Mesías será un guerrero que vendrá a destronar a los malos, etcétera, etcétera. Pero están hoy aprendiendo que el Mesías no era la principal arma que tenía, es su palabra. Y nosotros los cristianos católicos, la principal arma que tenemos de defensa justamente es el Evangelio, es la palabra de Dios. Mientras Jesús anuncia su pasión y su muerte, ellos discuten entre sí cuál de ellos va a ser el líder, cuál de ellos es el que va a comandar a los apóstoles. Y ahí viene la misma situación que sucede hoy. Todos quieren estar en primer lugar, todos quieren ser servidos cuando se los elige para que nos sirvan. Aquí Jesús claramente él anuncia que el servicio es el que hay que dar y que los primeros deben ser los últimos. Yo elijo para que me sirvan, en el buen sentido, el servicio en todos los sentidos que tenemos acá, como ciudadanía. Pero a veces la ambición nos lleva a autopromovernos en las diferentes posiciones para sentirnos que somos más poderosos. Y le estamos permitiendo al demonio que entre en nosotros. Si analizamos todos los casos de corrupción que se están analizando y saliendo a la luz hoy, en todo este tiempo, da ira, a ratos impotencia. Y es cuando, en el caso mío, recurro al Evangelio. Es cuando voy al Santísimo. Es cuando entro a mi santuario hogar a rezar, para poder sacar de mi mente las ideas que son contrarias a la naturaleza cristiana católica. A volver a leer la palabra del Señor. Tengo que buscar la humildad, que la humildad siempre se la han enmarcado como pobreza. La humildad es de los millonarios, no en dinero, sino en el conocimiento de los que están, de lo que estamos en el mundo, de la humanidad, de ponernos a ayudar a quien realmente nos necesita. Ese es el sentido para mí de este evangelio. No es el hecho de ser el primero, todo. Es el hecho de ser el último. Y mirar cuánta gente a tu alrededor necesita el hombro para llorar, o necesita un pañuelo para secar sus lágrimas, o simplemente necesita que le regales un poquito de tiempo para escuchar sus penas. Esa es la misión que nos está enseñando este evangelio, que debemos meditar en todo lo que está sucediendo. Y en lugar de ir a tirar piedras, es el momento que tenemos que hablar con la única verdad que tenemos como católicos, que es la palabra de Dios, a través de la Sagrada Escritura. Francesco. Así es, Martín. Si quisiéramos llevar este evangelio a la vida diaria de cada uno de nosotros, a la vida diaria y actualizada, quisiera comentarles también una idea que proviene del mundo capitalista, del mundo en el cual vivimos hoy por hoy, el mundo que se maneja la compra de bienes y servicios a través del pago de esos bienes y servicios, es decir, del dinero. Una de las máximas más importantes del mundo comercial
cuando quieren lanzar un nuevo producto al mercado es que exista la necesidad de ese producto, la necesidad de consumo, es decir, que mediante ese servicio o producto que yo voy a empezar a poner a disposición de los demás, a cambio obviamente de una remuneración comercial, pues que exista la necesidad, que exista el nicho de consumir. Puede ser alimentos, puede ser medicina, puede ser cualquier cosa. Eso es lo primero que se fija un directorio, y tú lo sabes muy bien, Martín, porque has conformado algunos, de un grupo empresarial. Es decir, voy a abrir un punto nuevo de atención de un supermercado. Bueno, lo voy a abrir en un punto, en un lugar que está desabastecido. No voy a irme a meter donde hay 30 supermercados y tiendas más, a compartir una fracción muy chiquitita. Eso es el servicio. Si funciona en el mundo comercial, qué mejor que aplicarlo a favor de los demás. La diferencia es obviamente que aquí en este Evangelio Jesús nos dice, ayuda, sirve a los más necesitados a cambio de nada, a cambio de nada, de servir a aquel que no te puede devolver el favor. Y en realidad tú y yo, Martín, sabemos, y ustedes también, queridos oyentes, que no es a cambio de nada, es a cambio del bien más preciado y la meta más bella a la que todo ser humano puede aspirar, que es la vida eterna, sirviendo a cambio de nada en este mundo, en esta tierra. Construimos nuestro camino hacia el cielo, hacia la salvación, hacia la vida eterna. Entonces, meditemos sobre estas palabras de Jesús y esta reflexión tan bonita del Papa Francisco. Martín. Y por último, lo que nos pide Jesús es seguir pese a todas las vicisitudes que se van presentando, esforzarnos por lo que hacemos, conscientes de nuestra tarea y misión de vida, porque si llegamos a este mundo es porque tenemos una misión que cumplir, cada uno desde su ámbito. Este término está muy claramente determinado en el Evangelio, a donde nos está dando el derrotero y el camino sencillo. No seas el primero, sé el último. Segundo, sé humilde. Tercero, escucha lo que los demás dicen, porque él va escuchando que ellos van hablando, pero ellos le tienen miedo a preguntar. Y a veces ese miedo es el que nos lleva al fracaso, ese miedo de preguntar, porque si no conocemos algo, lo natural es que preguntemos cómo se hace. No perdamos ese miedo. Y por último, saber que Él es nuestro maestro. ¿Qué hace el maestro? Enseña a sus discípulos. Y nosotros somos los discípulos ahora en el 2024. Somos los discípulos todavía. Por eso estamos en este programa, para poder apoyarlos, sí, a los que nos escuchan, tratando de interpretar para ustedes, queridos radioescuchas, pero también con el firme convencimiento de que si estás escuchando esta radio es porque eres un católico convencido y que de la palabra de este y de todos los programas que se dan en la radio, siempre podemos ir sacando una agenda diaria. Cada día tenemos que hacer nuestro plan de vida, empezando por agradecer por permitirnos despertar. Y luego ofrecer todo lo que tenemos en el día para el bien de Dios, de nuestros hermanos y también nuestro. Porque es digno que nosotros ganemos por lo que hacemos. Claro, no debemos explotar. Tenemos que tener, llevándolo a palabras actuales o tiempos actuales, nuestra tarifa. Pero nuestra tarifa no es solamente económica. Nuestra tarifa también es de sentir que estamos ayudando a la gente. Es
dar lo más preciado que tenemos, que no es la parte económica. Lo más preciado que tenemos, queridos hermanos, es el tiempo de cada día. Cuando yo llegué a los 75 años como he llegado yo, he logrado valorar el minuto de mi tiempo y dar gracias por ese minuto, porque hay muchos que no llegaron. Ahora, no me considero un anciano tampoco, pero mientras esté para hablar y para poder decirle gracias a Dios por el tiempo que me has dado y poder ayudar a los que necesitan y que estos programas puedan ayudar, también necesitamos de ustedes. Ayúdenos a ayudar a los demás. Necesitamos mucho soporte y mucho apoyo en la radio. Estamos en estas campañas que necesitan de ayuda, así que no se olviden de nosotros y pidámosle a Dios que así como en este evangelio nos está abriendo los ojos para ser no los primeros sino los últimos, para ser servidores, ayúdenos a ser servidores. Que Dios los bendiga y hasta el próximo día viernes. Francesco. Igual, querido Martín, queridos radioyentes, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Dios mediante, nos vemos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias.